Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar sobre el sector de la hostelería y el turismo y analizar con ellos las nuevas normas que posibilitan que podamos consumir y visitar bares y restaurantes y las normas que se avecinan para la Semana Santa. Para hablar sobre este asunto estamos ya en comunicación con Juan Luis Pajares, presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos a este espacio público. Juan Luis, ¿cómo se lleva esta vuelta a poder abrir un negocio, a poder adaptarse a las nuevas normas? ¿Cómo se han llevado estas semanas aquí en Guadalajara? Hay opiniones para todos los gustos. Vamos a ver, en general, tanto el público como, sobre todo, muchísimos establecimientos, lógicamente, pasar de cero a lo que tenemos ahora mismo, pues está deseando. Se inició tímidamente, como pasó el año pasado, después del confinamiento, en el sentido que hubo gente que tardó más en abrir hasta que se fue un poco normalizando la situación. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, como te decía, pasar de cero al porcentaje que nos abren, pues evidentemente para mucha gente, sobre todo para los autónomos o las pequeñísimas o las microempresas, pues piensan que es más una forma de empezar, pero bien es verdad que la mayoría de estas empresas pues abren, si no a pérdidas, muchas de ellas sí que ha comido por servido, pero bueno, es una forma de iniciar y por supuesto de intentar regularizar o normalizar un poco los negocios de alguna manera y empezar un camino que esperemos que a lo más breve posible nos lleve pues a unas aperturas como mucho más normales, en el sentido que cualquier empresa, por mucho que te digan tienes una serie de gastos básicamente estables, los gastos fijos, etcétera, y evidentemente si tú esos gastos los tienes que pagar con el 30% o el 50% de los ingresos potenciales que puedes tener, evidentemente la cuenta sale muy poquitas veces. Entonces, bueno, pues esperamos que en breve esa apertura pueda ser mayor y ello va a llevar aparejado que la viabilidad de esas empresas evidentemente sea mejor y nos permita que no se sigan destruyendo tantas empresas y tantos empleos. En eso precisamente que usted dice me gustaría hacer hincapié. Los empresarios tienen que hacer frente a una serie de gastos fijos, como son el alquiler, como es pagar los gastos del establecimiento que van a abrir, hacer frente a las nóminas o los seguros sociales de los trabajadores que tienen, y todo eso, durante todo este tiempo, hay que pagarlo sí o sí. Evidentemente. Es que el problema del cierre que tenemos y de las medidas que tenemos es que pues evidentemente por orden gubernamental nosotros debemos permanecer cerrados o abrir con muchísimas limitaciones de aforos, espacios, horarios, etcétera, pero esas limitaciones no van parejas con en absoluto con que los gastos en general siguen entrando exactamente igual. Hay que seguir pagando nóminas, hay que seguir pagando seguros sociales en el caso de que tengas trabajadores en ERTE, hay que seguir pagando alquileres, hay que seguir pagando luces, hay que seguir pagando teléfonos, seguros, etcétera. Eso te decía que si tú tienes prácticamente un 100% de los gastos, pero solamente tienes un 30, un 40 o un 50% de los ingresos, evidentemente la cuenta es prácticamente imposible que le salga a nadie. Solamente en el caso de algunos autónomos, algunas microempresas en las que a lo mejor están trabajando dos autónomos, uno o tres, o que tengas tal, abres porque evidentemente todo el mundo tiene deseos y ganas de trabajar, porque ingresas algo, aunque sea absolutamente suficiente, y evidentemente ese ingreso te va a paliar en cierta medida, pero en ese porcentaje solamente los gastos generales que tienes. Es muy difícil que con un ingreso del 30 o del 50% tú puedas pagar el 100% de los gastos fijos, más los gastos derivados variables dependientes de esa actividad, de ese porcentaje. Es muy difícil mantener la viabilidad y, por supuesto, la gente que abre lo que espera es que esa situación sea absolutamente temporal y que se pueda seguir facturando de otra manera o que se cierre entero. Pero es que si nos cierran entero también nos dejan con una mano delante y otra detrás. No hay una ayuda suficiente para que podamos amortiguar de alguna manera esa pérdida tan enorme estructural de las empresas que están cerradas, insistimos, por orden gubernamental y con una serie de medidas
bueno, que si se supone que si aplicando esas medidas lo hacemos bien, pues lo que pedimos siempre es que nos dejen trabajar. ¿Hay una estimación del número de personas que en la provincia de Guadalajara están en estos sectores de la hostelería, el turismo y el ocio nocturno afectados por un ERTE? Hay una estimación aproximada, porque son datos que no nos lo facilitan normalmente. Entonces, vamos a ver, ahora mismo en Guadalajara se estima que hay unos 3.500 personas que están en ERTE. De esas 3.500, calculamos que entre un 40 y un 50% pertenecen a la hostelería, bien por ERTEs por impedimento o bien por ERTEs por limitación. Si a eso le sumamos de los últimos ERTEs que se han llevado a cabo, si además sumamos los anteriores, probablemente estemos hablando, datos que se manejan, de entre el 60 y el 70% de las personas que están en ERTE pertenecen al sector de la hostelería. Es una barbaridad, teniendo en cuenta que si nosotros representamos en torno a un 15% del PIB a nivel nacional y por tanto extrapolable también a nivel regional y por supuesto provincial, el que si de ese 15% el 70% o el 60 al 70% de personas que están en el ERTE pertenecen al sector, evidentemente cualquiera que sume o que reste no sale la cuenta por ningún sitio. Hablamos del toque de queda, hasta ahora se podía cerrar a las 10, tenían que cerrar a las 10, no estaba muy clara la hora a la que tenían que cerrar los establecimientos de hostelería, hubo ahí como una especie de problemas o de dudas con el horario entre una semana y otra. Ahora, con la ampliación del toque de queda hasta las 12 de la noche, en la hostelería se tiene que cerrar a las 11, una hora antes del toque de queda. Esto les permite por lo menos dar cenas. Bueno, nos permite dar cenas a medias, es decir, evidentemente es un avance y evidentemente habrá muchísimas empresas que aumente, como estábamos diciendo antes, pues esa facturación y por tanto aumente la viabilidad en el tiempo de esas empresas, se rescaten más personas de los ERTEs, etcétera. O sea, cualquier avance en dirección a normalizar el horario habitual y las prestaciones habituales de los establecimientos siempre es bueno. Ahora bien, nosotros nos planteamos que si nosotros tenemos que cerrar a las 11 y la gente puede estar hasta las 12 en la calle, es una puerta muy abierta y muy atractiva, pues para que la gente o bien no vaya a cenar o bien cuando termina de cenar se vaya a la calle, porque puede estar hasta las 12 haciendo botellón, haciendo reuniones familiares o haciendo otro montón de cosas que evidentemente no están ligadas a la hostelería, que evidentemente no tienen ningún control epidemiológico en el sentido de las medidas que tenemos que implementar en todos los locales de pública concurrencia y que por tanto no entendemos muy bien ese desfase entre un cierre y el toque de queda, y pensamos que puede ser incluso más propiciatorio a que, bueno, pues insisto, en que la gente esté por la calle, en que la gente esté o en establecimientos particulares, en sitios particulares, y que pues bueno, pues no controlemos de la mejor manera la pandemia, con lo cual no entendemos muy bien ese desfase, pero insisto, dentro de eso, el que nos amplíen las horas, y en este caso por la noche, evidentemente nos da más margen para que podamos dar el servicio de cenas, el servicio, aunque sea empezando antes, pero bueno, siempre es un alivio, aunque sea parcial, y el poder ampliar esos servicios. ¿Qué pasa con esa app de la hostelería, que en un principio era obligatoria, luego una vez que salió el decreto resulta que no, que era obligatoria, que era voluntaria, iba a ser obligatoria a partir de mediados de mayo, ahora parece ser que se va a retrasar el momento en el que tengamos que registrarnos a través de nuestro teléfono móvil con ese código? ¿Ustedes no estaban muy de acuerdo con esta aplicación? Vamos a ver, nosotros impulsamos esa aplicación el año pasado, en el mes de junio, julio, agosto, en base a una premisa, y era que esa aplicación se podía implementar en los locales de ocio nocturno a partir de la 1 de la madrugada, con un registro de entrada, otro registro de salida, pensando que estaban completamente cerrados esos establecimientos. Es decir, esos establecimientos llevan cerrados al 100% pues, desde el año pasado. Entonces, esa aplicación se planteó y la vimos como una tabla de salvación, entre comillas, por lo menos parcialmente, para ese tipo de establecimientos que pudieran abrir, que pudieran desarrollar su actividad. Eso que se habló en su momento y con esas condiciones y bueno, con una serie de otras condiciones técnicas y con unas consideraciones particulares de ese sector, en el cual bueno, pues lo normal es que en general siempre tengas un portero, siempre tengas personal que está
que en un momento dado puede hacer uso de ese tipo de aplicación. Está dirigido a un público que en general es un público joven, que está muy acostumbrado a manejar las tecnologías, etcétera. Todos esos condicionantes, todas esas características, nosotros en el mes del año pasado, en el mes de julio y agosto, apoyábamos la implantación de esa aplicación en el sentido y con las características que estamos hablando. Ahora bien, esa misma aplicación pensamos que ahora, de la forma que se ha puesto y de la forma que se ha generalizado para todo el resto de los establecimientos y de la forma en que se ha hecho, no lo vemos viable por un montón de razones. La primera, hay un montón de zonas y personas en la región que seguramente, bueno, bien que no tengan la posibilidad de una conexión a internet lo suficientemente veloz para poderlo hacer en tiempo. Otra, que hay gente que no tiene smartphones, quiero decir, es algo muy... parece que todo el mundo lo tiene, pero no es verdad que todo el mundo lo tenga. Evidentemente eso se puede paliar de otra manera. Y hay otra cuestión, y es que cuando viene alguien de fuera, tienes que estar mucho tiempo preparando, informando e implementando que la gente se registre. Tú, además, la persona que está tomando las comandas o los camareros, etcétera, tienen que estar también perdiendo un tiempo precioso haciendo todo ese tipo de cosas, y pensamos que no es que de la virtualidad y las bondades que tenía esa aplicación en un sector muy concreto, en un microsector muy concreto del ocio, de la hostelería, de la restauración, aplicado de esa misma manera, sin ningún tipo de modificación a toda la hostelería, tanto en la restauración como los hoteles, etcétera, pensamos que no es operativa, al margen de que, quiero decir, ¿quién es un camarero para pedirle los datos personales a un cliente? Hay muchos clientes que se pueden molestar con eso, aparte de la pérdida de tiempo, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que pensamos que si la aplicación realmente es útil para un seguimiento epidemiológico, evidentemente no vamos a ser nosotros quien no lo hagamos, como estamos haciendo absolutamente todo lo que nos piden, pero sí que lo que pedimos es una serie de modificaciones, una negociación con la administración para que eso realmente sirva y además a nosotros nos podamos hacerlo viable. Dos preguntas más de manera breve. ¿Tienen contemplado el número de negocios de todo este sector de hostelería, turismo, ocio y tiempo libre que han tenido que echar el cierre a lo largo de toda esta pandemia? Calculamos que ahora mismo seguramente estamos más cerca del 30% que del 25%, y probablemente si siguen así las medidas, seguramente estaremos más cerca del 35-40% en breve tiempo si el ritmo de vacunación, si el ritmo de contagios, si el ritmo de asistencia sanitaria no, por un lado aumenta, no por otro lado disminuye. Ya hay muchísimas empresas que están con el último suspiro y que están esperando un poco a ver si esas medidas se relajan y se baja la presión hospitalaria y se puede volver a una cierta normalidad de trabajo para decidir si cierran o no cierran. Ahora mismo, ya te digo, estaremos más cerca del 30% que hacia abajo, y probablemente en unos meses, si esto sigue así, estemos más cerca del 40%. Y la última pregunta, ¿qué pasa con la Semana Santa? ¿Cómo valoran estas medidas que parece que se van a aprobar, si hay consenso entre todas las comunidades autónomas, aunque ahora mismo Madrid y Canarias no están por la labor del cierre perimetral, pero continuar con el cierre perimetral en Castilla-La Mancha, volver a cambiar el toque de queda otra vez hasta las 10 y que en los establecimientos las mesas sean de entre 4 y 6. No sabemos muy bien cómo va a quedar. ¿Cómo se valora en su sector? Evidentemente, siempre cualquier limitación a poder desarrollar nuestros negocios de forma normal siempre es una valoración negativa. ¿Qué de positivo puede haber en esto? Pues que si se hace de esa manera, es posible que paliemos en cierta medida el que haya un rebrote que implique que la primavera, que es un tiempo muy bueno de trabajo, sea menor, o que tengamos más restricciones a corto plazo. Entonces, sacrificamos una parte por la otra. Pues bueno, pues puede ser esa la razón, y entendemos que ese será el motivo por el que las autoridades lo quieren hacer de esa forma. Volvemos a la de siempre. Nosotros, por un lado, somos empresarios y lógicamente, comemos nosotros y un montón de gente que está asociada, un montón de cadena de valor de estos negocios, pero por otro lado también somos ciudadanos que tenemos padres, hijos o nosotros mismos que tampoco queremos enfermar, con lo cual
si es la medida mejor para que no tengamos luego más tiempo con más limitaciones, pues bueno, pues habrá que hacerlo. Evidentemente, conformes, pues no vamos a estar nunca con cualquier limitación que nos impida trabajar y sobre todo una limitación que no tenga una contraprestación de lo que hablábamos antes. Es decir, si tenemos que cerrar todos durante 6 meses, pues genial, pues cerramos todos durante 6 meses y no pasa nada. Pero claro, evidentemente esos 6 meses no podemos afrontar gastos, tendremos que comer y tenemos que hacer esas cosas. Entonces, necesitan ayudas, está claro. Muy difícil conciliar una cosa y la otra, evidentemente. Pues Juan Luis Pajares, presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos y mucho ánimo a todos sus asociados, a todos estos sectores tan importantes, hostelería, turismo e, insistimos, también el ocio nocturno, que ni tan siquiera ha tenido la posibilidad de abrir a lo largo de este tiempo. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad de esta jornada de viernes.